de nuevo, bienvenidos a este segundo episodio de nuestro nuevo proyecto, el podcast Rincón de la Ingeniería. El día de hoy tenemos otro ingeniero electricista, un colega y amigo mío que aprecio mucho, que quiero mucho, con el que estudié durante la mayoría de mi carrera en la universidad. Él es ingeniero electricista de la UIS, es especialista en gerencia de mantenimiento y confiabilidad, magíster en ingeniería de confiabilidad y gestión de activos. Actualmente trabaja para la empresa Consorcio Integridad BRC y tiene a cargo ser el ingeniero pleno de confiabilidad de RCM y líder de la especialidad eléctrica para la orden de servicio. Tenemos con nosotros el día de hoy a Albert Pava. Albert, bienvenido al episodio número 2 de este podcast. Hola Rolando, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Tenía ganas de estar acá, conocía tu proyecto desde hace ya un par de meses y bueno, con expectativas, hablemos. Listo. Bueno, la charla la idea es que fluya en el proceso de cómo llegaste a estar donde estás en este momento, ¿cierto? Empezando por la universidad, como Albert y yo somos de Ocaña y estudiamos incluso en el mismo colegio. ¿Cómo desde el proceso de colegio decidiste estudiar, primero que todo, ingeniería eléctrica y cómo terminaste en la UIS? Bueno, yo desde joven tenía claro que quería ser ingeniero, ¿sí? La ingeniería siempre me llamó la atención, siempre se me facilitaron las matemáticas, física, todo lo relacionado. Siempre fui curioso con ese tipo de temas. Desde niño siempre jugué al electricista. Siempre. Yo, por ejemplo, la casa de mis papás es de 2 pisos y yo me inventaba semáforos que cambiaban de rojo a verde y solamente cambiaba cuando me daban plata, si no, no los dejaba pasar. Entonces, yo hacía ese tipo de dinámicas desde muy niño, desde, no sé, primaria o inicios de secundaria, no, sí, primaria. Entonces, desde allí viene el interés, ¿sí? Cuando dije quiero ser ingeniero electricista, cuando ya en 11 iba a las universidades a hacer promociones, a vender sus carreras. La UIC no fue, pero afortunadamente, por asesoría de amigos de mi hermano mayor, me enteré que existía la carrera, que estaba en la UIS, cómo era todo el tema, ¿sí? Cuando eso, pues ya el acceso a Internet era mucho más fácil, pues no era así tan privilegiado, ya estaban los pensum montados, lo leí y me enfoqué. Inclusive estaba a la espera de las pruebas ICFES, me fue muy bien, entonces se dieron las cosas poco a poco, pero la curiosidad por la ingeniería desde muy joven. Listo. Entonces, digamos que te entraste de la UIS por amigos de tus hermanos, por conocidos, eso es normal, digamos, sí, en nuestro colegio nunca fue la universidad como tal a presentarse porque pues prácticamente está destinada como a la parte de Santander en este momento. Nosotros tenemos más cerca como a la Universidad Francisco de Paula Santander en Ocaña, que es como la que digamos, la que muchos amigos y compañeros fueron, o la Nacional en Bogotá. Digamos que en Ocaña el punto era o Bogotá o Bucaramanga o algunos a Cúcuta estudiar en La Pacho. Digamos que entraste a la universidad, no sé si como yo, con cierta expectativa de que era la ingeniería eléctrica. ¿Cuándo realmente en la universidad te enteraste de qué trataba la ingeniería eléctrica? Bueno, todo fue un proceso, ¿sí? Yo llegué con miedo, ¿sí? Porque a mí todo el mundo me decía, eso es muy difícil, eso es tal, entonces yo llegué así súper enfocado. Cuando supe yo de qué trataba, yo creo que más de la mitad de la carrera, ¿sí? Porque pues yo tenía en mi cabeza que ingeniería eléctrica era pues, sí, había generación, transmisión, pero no dimensionaba la profundidad de lo que es la ingeniería eléctrica, de lo que es la energía eléctrica en términos matemáticos, en términos de magnitudes, de números complejos, luego de desfasores, o sea, jamás se me pasó por la cabeza algo así y eso se fue descubriendo en el camino. Pero cuando ya yo me di cuenta a lo que me estaba enfrentando, era ya como sexto semestre, quinto, sexto semestre. ¿Y cómo te fue en ese transcurso de la universidad? O sea, ¿qué tal te pareció la universidad, la UIS para estudiar? ¿Qué tal te parecieron profesores, compañeros? ¿Alguna experiencia que tengas así de la universidad que te quede? En la UIS pasó de todo. Priman los buenos recuerdos, los buenos profesores.
Afortunadamente, yo o nosotros fuimos de esa generación de profesores con mucho fundamento teórico, técnico, con mucha escuela, profesores que enseñaban con mucho fundamento. Entonces, no quiero hablar de la docencia actual, mal de la docencia actual, sino que en ese momento era un tema mucho más técnico, ¿sí? No había muchas herramientas, ellos aprendieron a mano, ellos aprendieron sin calculadora, entonces te transmitían el fundamento. Me parece a mí que es la gran diferencia con la docencia actual. Ahora bien, hubo profesores que definitivamente marcaron muchos momentos buenos, o sea, muchas buenas experiencias, sí. Por dar nombres, yo me acuerdo mucho del profesor Gabriel Ordóñez, de todo lo que él transmitía, del profe Rugeles, que en paz descanse, hace poco murió. Me acuerdo mucho de Jairo Fabián, me acuerdo mucho de La Torre. Fueron profesores que de verdad marcaron un antes y un después antes de entrar a cursos con ellos. Hubo malas experiencias, pésimas experiencias por unos profesores transitorios que pasaron por la universidad que llegaron, no sé, como con frustraciones, y lo puedo decir abiertamente, ahora que soy profesional, que he hecho mis posgrados y que trabajo. Definitivamente la intención de esos profesores no fue enseñar, fue llegar no sé, a llenar vacíos. En todo caso, de todo eso se aprendió a manejar situaciones y a sacar cualquier situación adelante. Eso sí se aprendió allá, con los paros, con el nivel académico, con todo uno aprendió mucho, no tanto, o sea, no solo de ingeniería, sino de la vida. Bueno, eso está bien. Bueno, y bueno, Albert, saliste de la universidad, ¿sí? Vos te grabaste en el Yo sí, 2016, sí. igual que yo. Digamos que yo salí de la universidad, fui a mi primer trabajo, pero vos saliste de la universidad, te dieron el diploma, ¿qué fue lo primero que pasó? ¿Qué fue lo primero que hiciste con eso? Bueno, mi grado fue un acontecimiento porque cuando teníamos casi todo listo, yo me enfermo, tuve que parar mucho tiempo, el tema fue muy delicado. Entonces, cuando me gradúo, pues se vuelve un acontecimiento, no solo, primero el estar vivo fue un acontecimiento, terminar la universidad fue lo otro, fue un tema, listo, fue algo que fue mi primer meta, ¿sí? De ahí yo tengo una anécdota y es que yo después del grado, o sea, la semana siguiente al grado, yo tenía un paseo familiar con toda mi familia materna. Y yo dije, yo no voy a pasar hojas de vida todavía porque después me sale un trabajo y me dañó el paseo. De ese paseo al primer trabajo pasó un año, 11 meses, para poder conseguir mi primer empleo. Entonces, eh, yo llego a Bogotá. Mi primer trabajo fue en Codensa. Eso ahora es Enel, son italianos. Y llego a un programa de gestión de activos. Digamos que esa parte, ¿conocías algo de la universidad sobre gestión de activos? ¿Tenías algún conocimiento previo o llegaste y fue como llegar a aprender en la... No, llegar a aprender. Definitivamente uno llega allá y uno cree que a uno le van a preguntar por tensiones, corrientes, por números, por cálculos y no. Yo me acuerdo que mi primer trabajo allá fue hacer una clasificación de unidades constructivas. Y esa clasificación en la universidad, en subestaciones, no recuerdo bien el nombre del profesor, nos dijo, vamos, ustedes, el proyecto de subestaciones siempre fue hacer una subestación. Y él nos decía, el que me dé las unidades constructivas le califico sobre 6. Yo no recuerdo que alguien lo hubiera hecho. Y cuando llegué a Bogotá, ese fue mi primer trabajo, hacer unidades constructivas, que básicamente era identificar la configuración de la subestación para encajarla dentro de un estándar de la CREC para darle una valoración. Entonces, definitivamente cuando yo llegué, no sabía absolutamente nada de lo que me iba a enfrentar, pero pues tenía todas las bases técnicas y teóricas para hacerlo. Entonces, cuando yo empecé allá, se empezó con subestaciones, pero luego, cuando se conformó el equipo de trabajo, yo quedé con infraestructura de baja tensión.
Entonces mi trabajo durante ese año fue darle valoración a infraestructura de baja tensión por medio de una resolución de la CREC, que durante ese año de trabajo que estuve allá, la CREC cambió. Entonces, me sé lo viejo y me sé lo nuevo. Inclusive la CREC que salió en esa época es la que está vigente en estos momentos. Bueno, y duraste 11 meses sin trabajo. ¿Qué hiciste esos 11 meses? ¿Qué pensabas esos 11 meses? Pues mezcla de muchas cosas, como todos, creo yo. En un principio, pues todo el mundo me decía, eso es con paciencia, eso es con calma. Entonces me llamaban de una empresa y me decían, pero necesita un curso. Bueno, no eran estafas, ¿no? Era de verdad, necesito un curso. Y cuando yo lo hacía, pues ya se han pasado los tiempos, igual que con el curso. Todo el mundo me decía, no, con paciencia, paciencia. Y ya llega un punto donde sí desespera, pero bueno, yo estaba saliendo, pues ya el proceso médico estaba superado, pero necesitaba control. Entonces yo gastaba mi tiempo en eso, en ir al médico, en dejar todo listo para que cuando yo tuviera que salir a trabajar, estar en plenitud y tal cual así fue. Todo ese proceso empezó como desde febrero del 2017, hasta que se dio la contratación el 3 de mayo y empecé el 4 de mayo de 2017. Bueno, ¿y cómo llegaste al trabajo? ¿Te presentaste en alguna oferta? ¿Te llamaron? ¿Cómo llegaste allá? En Facebook, el profesor Ordóñez pidió hojas de vida de ingenieros recién egresados para enviarlas a Bogotá. Yo envié la hoja de vida al profesor Ordóñez, el profesor Ordóñez me respondió el correo diciendo, listo, ya le envío. Y cuando las cosas se dieron, ya me estaban llamando a entrevistas, exámenes, en fin, fue así. ¿Cuánto duraste en Bogotá? ¿Como un año fue? Un año completico, del 4 de mayo del 17 al 3 de mayo del 2018. Bueno, y se acabó Bogotá. ¿Qué te llevaste a Bogotá? ¿Qué fue la primera enseñanza que si te llevaste ese año ya trabajando en Bogotá, viviendo en una ciudad en la que no habías vivido, porque fue tu primera salida de... Digamos que nosotros salimos de Ocaña y nos vinimos a vivir a Bucaramanga y nos acogimos en Bucaramanga. Yo tuve que salir corriendo para Yopal, que ni idea. Bogotá, digamos, que uno más o menos lo había pisado. ¿Cómo te fue viviendo en Bogotá? ¿Te gustó vivir en Bogotá? Sí, 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 me gustó. Yo conocí a la Bogotá de vacaciones, ¿sí? La Bogotá sin trancones, la Bogotá sin peligros, todo en taxi, todo en carro. Cuando uno llega a Bogotá, primer trabajo, pues ya soy un residente, tenía que buscar mis medios de transporte, aunque ya yo tenía un carro que me han regalado mis papás, pero de todas maneras que el pico y placo era día por medio, entonces los otros días que compré bicicleta, me acoplé a la ciudad, me acoplé a lo que la ciudad ofrece. Afortunadamente mi empleo era en una muy buena zona de Bogotá, en el Parque La 93. Entonces yo vivía relativamente cerca, a 4 kilómetros. Entonces iba y volvía en bicicleta. Cuando llovía llevaba el carro, cuando no entra Milenio, pero me adapté bien, me gustó. Pasé situaciones de seguridad un poquito incómodas, pero nada que me hiciera eh, creer que no era mi lugar. Bueno, y saliste de allá a Bogotá, saliste en él, te llevaste una buena experiencia en temas activos y eso. ¿Cómo, digamos, de allá a Bogotá saliste, recogiste tus cosas y te fuiste para dónde? ¿Hacer qué? Hay que Bien, hacer desempleado una vez, ¿cierto? O sea, sí, sí. Y pasé por una situación que era que las empresas, yo ajusté mi vida a un salario de esa empresa, de esa época. Cuando yo me presentaba a entrevistas de trabajo, lo primero que me decían es, pero yo le puedo mantener el salario que dan ellos, y no sabían cuánto me ganaban. Y sí, siempre todas ofrecían el 70%, el 65% de lo que ofrecía Codensa en esa época. Entonces, debido a que yo sabía que yo estaba en un proceso y que era apenas el primer año y todo ese tema, yo decido volver a Ocaña, ¿sí? Y empezar a buscar desde allá y a lo que saliera. Yo, al mes de estar sin trabajo, vuelvo y empiezo un proceso con Codensa. Y no sé, como ya después de muchas entrevistas y pruebas que le hacen a uno allá, se dieron cuenta que ya yo había trabajado con ellos. Y ellos son de unos italianos y los italianos tienen no sé, como la norma interna de que el que trabaja un año no puede trabajar más porque puede demostrar una continuidad laboral y pueden tener problemas laborales. Yo creo que han tenido problemas en, en tiempos anteriores, entonces esa contratación se cayó. Y pues no, yo duré desempleado desde ese mayo
del 2017 hasta enero del 2018. 17, 18, 19. Hasta el Hasta enero. 19. No, fue 6 meses. O sea, yo entro de Codesa el 17, salgo en el 18. Y Sí. esos 8 meses no tuve trabajo. Y Hiciste. volví a la Y- casa de mis papás. bueno, y qué desespero, más bien tranquilidad. Es que es curioso porque, bueno, a mí me pasó que salí de Yopal y uno sale diciendo, ya tengo un año de experiencia, ya mejor dicho, conseguir trabajo es más fácil. Y es un dolor de cabeza porque con un año, sin un año, igual le deja buscar trabajo pues eso parte de demanda y a mí me costó. Duré como 3 meses sin trabajo, ya desesperado porque no, digamos que mis ahorros iban acabando. ¿Qué hiciste vos en ese tiempo? Ya después porque digamos que estar antes de la primera contratación, pues estabas desempleado, pues, esperando tu primer empleo. Ahora ya tuviste tu primer empleo, ¿qué hiciste en ese tiempo? ¿A qué te dedicaste? Bueno, yo me fui para la casa de mis papás y después a buscar activamente. Yo soy de esas personas que no tiene esa carga de mantener a los papás. Por el contrario, ¿sí? Ellos han sido laboralmente muy estables, han estado bien, o mejor dicho, no necesitaban de mí. Entonces yo podía estar allá tranquilo, sin problema. En esa época se enferma mi abuela materna, con la que yo tenía un gran vínculo. Entonces es un proceso como de 3 meses y yo gasté, entonces yo me volví en ese grupo de apoyo para ir a cuidar, llevar, hacer. Entonces yo volví a Bogotá, pero a cuidar a mi abuela, a ayudar porque pues a las empresas y los trabajos le dan permiso a los familiares 1 semana, 2 semanas, pero no puede estar 3 meses cuidando a la mamá porque puede tener un compromiso. Y yo estaba allá y yo ayudé. Desafortunadamente, mi abuela murió en esa crisis de salud. Ella murió el 27 de enero y a los 8 días, 10 días, me llaman para trabajar en Bucaramanga. ¿Y en qué llegas a trabajar acá? ¿Qué te llamaron? A ver, yo en Codensa trabajé con otros 2 compañeros de la UIS y uno de ellos subió un estado, pero algo no de trabajo, ¿sí? Entonces yo lo saludé para ver cómo estaba, cómo seguían las cosas y le conté que estaba sin trabajo y me dijo, aquí hay un proyecto nuevo, no me van a abrir vacantes. Y literal, a la semana me llamaron, mi amigo me hizo el puente con la empresa y ahí llegué yo a una empresa que se llama HCR, a hacer interventoría de obra, que para esa época fue la modernización del alumbrado público, cambiar de luminarias halógenas a LED. ¿Cómo te fue con ese cambio? Porque lo que hacías en Codensa con lo que hacías ahora en HCR no es nada igual. O sea, ¿qué te sirvió allá? ¿Qué aplicaste acá? ¿Cómo te fue con eso? Todos eran entornos muy distintos. Es más, en Codensa yo ni siquiera me puse un casco de ingeniero. Yo era un ingeniero de oficina, análisis, datos, valoraciones. Yo nunca tuve una salida a campo. Y en HCR fue todo lo contrario. En HCR yo llegué, lo primero que me dieron fue un casco, un chaleco, y hay que salir, y hay que salir. Entonces la reunión todas las mañanas y a terreno, y a acompañar, y a averiguar, y a hablar, y todo ese tema. Entonces fueron experiencias muy, muy distintas. No, o sea, no las correlaciono. Que si yo hoy en día, con toda la experiencia que tengo, te puedo decir si hay una correlación. La gestión de activos con la implementación de activos nuevos, pero el ingeniero de hace 7 años que hizo eso, no encontraba correlación. ¿Cómo brincaste de esa parte de interventoría en alumbrado? ¿Cómo brincaste al oil and gas, que es donde estás ahora? ¿Cómo te llegó esa oportunidad? Listo. Resulta que todo está correlacionado, ¿sí? En las entrevistas de Codensa éramos 5 personas para 3 puestos, ¿sí? A mí me llamaron de primero, yo arranqué de primero, después llegaron otros 2. Entonces quedamos 3. Dentro de los 2 rezagados, había uno que al mes se enganchó con la industria de oil and gas. Entonces, para mayo del 2019, él me llama y me dice, Albert, el gerente del área me pidió que le recomendara un ingeniero para una tarea especial que no le hiciera quedar mal. Yo pensé en usted
por favor envíele la hoja de vida para que se presente una entrevista. Ya yo estaba trabajando en la interventoría y yo la envié, ¿sí? No era, o sea, yo podía enviar, no sé, una hoja de vida semanal a amigos, a conocidos, pero esa se materializó en una entrevista. Cuando entonces me citaron, una semana después me citaron a Barranca Bermeja a presentar un examen, una entrevista supuestamente, y cuando llegué a un examen, era un salón lleno de gente. Él ya me había dicho para qué era el tema, era RCM. Entonces yo leí que era RCM, leí fundamentos, sabía qué era, fui, me presenté y quedé en esa entrevista. Entonces yo me presento, yo me acuerdo que yo me presento un viernes, tiene que ser 14 de junio, si no estoy mal, a esa entrevista. El lunes me llaman exámenes médicos y yo en mi afán, en mi desespero, yo renuncio a la interventoría sin nada fijo, ¿sí? Porque ahí me dijeron, sí, si ya están exámenes porque lo van a contratar. Y era tanta la ansiedad que yo renuncié, cosa que hoy en día no haría, ¿sí? E inclusive, yo busqué dónde vivir en Barranca Bermeja y me hice los exámenes y duré encerrado ya 3 días esperando a que me llamaran. Y, y me llamaron el jueves para empezar el viernes 21. Me presenté el viernes a una capacitación. Ese fin de semana era puente festivo de esto que estamos viviendo ahora. Y el martes siguiente ya conocí a mi jefe, mi equipo y igual, sin saber nada. Porque yo era de los que pensaba que Ecopetrol era una reja y uno entraba y ahí estaban los pozos y estaba la refinería y no, no es así. Entonces aprendí de lo que había que hacer, de cómo eran las fronteras, esas fronteras invisibles entre refinación, producción, hasta dónde era de mi alcance, si era superficie, si era subsuelo. Entonces fue un proceso de aprendizaje desde cero. En ese punto, en el que comenzaste en ese Oil and Gas y en ese RCM, ¿cuándo te dio como el chip de decir, bueno, el impulso de decir, bueno, vamos a seguir profundizando en esto, en mantenimiento, vamos a especializarnos en esto? ¿Cómo comenzó ese proceso? Pero la verdad es que yo llego a apagar un incendio, ¿sí? Eh, Habían dos ingenieros que empezaron el proceso y no tuvieron buenos resultados en 40 días que llevaba el proyecto. Entonces decidieron reubicarlos en otra área. En realidad no eran electricistas, ¿sí? Eran un ingeniero de sistemas y un ingeniero de procesos, si no estoy mal en esa época. Entonces, pues sí, con el miedo natural que tenemos todos a la energía eléctrica y más en potencias altas, cuando uno se acerca a un transformador y está vibrando. Entonces, ellos no estaban capacitados para hacer esa tarea, la hacían con miedo, entonces decidieron dar un paso al costado. Cuando yo llego y me presento ante el líder del proyecto, él me dice, listo, toma, lee la ISO 14224, te doy este fin de semana, nos vemos el martes para una reunión. Y yo, bueno, listo. Me metí en la ISO y me dice, listo, entonces aquí lo que más nos está doliendo a nosotros en términos de diferidas son los variables de frecuencia. Yo no sabía ni que eran diferidas y sabía por encima que era un variable de frecuencia. Y yo, bueno. Entonces comenzó el reto, ¿sí? Entonces las diferidas son los lucros cesantes, sino que técnicamente para ellos son diferidas. Y el tema de variables empecé a estudiarlo. Y yo comencé a meterme muchísimo en el cuento porque el mal actor de los equipos, nosotros hablamos tipo M, o sea, de los equipos que están ahí instalados, que no son lineales, es el variador. Entonces hay que conocer cómo funciona, hay que saber ya diferenciar las marcas, diferenciar muchas cosas para uno poder hacer un trabajo efectivo. Aunque en esa época el trabajo era muy superficial porque la dependencia se acaba de crear, IMC. Literal era ir, tomar fotos, eh, determinar marca, modelo, serie, número de inventario y los datos de placa, potencia, tensión, frame, bueno, en fin, lo que aplicara para los equipos.
y buscar repuestos. Entonces ahí entran más términos como APL, ya uno hablaba de APL, ya uno hablaba de caracterización de activos, y no se tocaba el tema de planes de mantenimiento. La palabra confiabilidad no aparecía por ningún lado. Así empieza el proyecto. Era crudo tanto para Ecopetrol como para mí. Entonces a mí me coincide llegar cuando todo estaba verde, nada se había madurado. Bueno, entonces pasaste por todo ese proceso en el que conociste tantas variables que no tenías conocimiento acerca de mantenimiento y demás. Creo que eso da la directriz de la especialización, ¿cierto? Estudiaste la Sí, especialización en la pontificia. sí. ¿Cuándo comenzaste? ¿Cómo comenzaste? Cuéntame ese proceso. ¿Por qué la Ponti? ¿Por qué? ¿Cómo escogiste esa universidad? Listo, bien. El tema es el siguiente. Como a los 6 meses del proyecto, ya nace una necesidad de crear planes de mantenimiento, no para mí, para el líder de mi proyecto. Y como él era solo para tantos equipos, él me enseña cómo se crea, cómo se conforma, cómo se estructura un plan de mantenimiento, y yo los creaba para él como trabajo, ¿sí? A mí me parece interesante el tema, y yo empiezo a hacer y hacer y hacer planes de mantenimiento. Tan así que la caracterización de activos quedó como en un 60% y el 40% ya era verificar si tenía plan de mantenimiento y sabía qué hacer el plan. Entonces yo veo la oportunidad porque en el gremio esa especialización es conocida. Casi todas las empresas tienen convenios con esa universidad, y eso más que el beneficio económico, porque es poquito, es que la empresa pues te está dando el espacio para que uno vaya y estudie, ¿sí? Sin problemas, porque si uno va y dice, mire, en esa época era masa, entonces yo decía, yo soy trabajador de masa. Ah, ok, le bajo el 5%, aquí está su matrícula, ellos le avisaban a masa, aprobaban el descuento, entonces ya ellos sabían que yo iba a estudiar. Uno tenía simplemente que avisar, eran horarios quincenales y yo empiezo la especialización en enero del 2020. Alcanzo a ir a 2 módulos y llega el COVID. Entonces la especialización, que era presencial, se vuelve virtual. Eh, yo, bueno, mi trabajo, entonces ya, la esencia de mi trabajo era ir, buscar equipos, actualizar el árbol de equipos, que el equipo se existiera en el sistema, todo ese tema. Eso se acaba. Entonces el proyecto sigue con solo planes de mantenimiento. Cuando yo empecé a estudiar la especialización, yo me doy cuenta cuál es el fundamento y cuál es el origen de todo lo que yo hacía mecánicamente. Entonces yo empiezo a encajar todas esas decisiones que yo tomaba porque me dijeron, si no es A es B, ya sabía por dónde era, porque la especialización me lo enseñó. Entonces, y la pontificia enfoca esa especialización en oil and gas. Es más, sinceramente la enfoca es para ingenieros mecánicos. Solo pues Sí. que, solo que pues uno la lleva al mundo eléctrico, que es lo mismo. Pero eso fue así. Digamos que las cosas se fueron dando, y ya yo veía la necesidad de especializarme porque cuando uno llega a un gremio donde todo el mundo es ingeniero, donde todo el mundo sabe de mantenimiento, uno ve el nivel, ¿sí? Y yo no me sentía rezagado porque yo estaba empezando, pero si yo no empezaba en ese momento, iba a seguir aplazando las cosas. Y yo busco un crédito, ¿sí? Yo me acuerdo que yo pedí un crédito y pagué toda la especialización de una vez para saber que, bueno, que pasara lo que fuera a pasar. Y listo, empecé a estudiarla y me gradué en marzo del 2021. ¿Lograste tener otras clases presenciales o ya para adelante fue todo No, virtual? no, netamente virtual, todo, absolutamente todo. ¿Viste diferencia? O sea, dijiste miércoles, eso ya no tenía esa expectativa, pero tocó así, pero ¿viste alguna diferencia al recibir la clase? ¿Alcanzaste a recibir dos clases presenciales? Dos ¿Conociste módulos. compañeros? Sí, sí, sí. ¿Cómo te fue? O sea, ¿cómo sentiste ese cambio a la clase virtual? A ver, eso va en uno, ¿sí? Yo sí tenía el compromiso, yo lo pagué de mi plata, lo estaba pagando con mi trabajo, yo me comprometí.
Yo me conectaba del trabajo los viernes a las 5 a las 4 de la tarde y a las 5 estaba en clase. Y yo tenía mi espacio adecuado para ver mis clases, daban los horarios de descanso tal cual como era presencial, entonces iba, estiraba las piernas, tomaba agua, volvía. Yo me comprometí mucho y la aproveché mucho. Entonces, en mí no había problema, ¿sí? Bueno, Albert, y te gradúas, seguí en el mismo trabajo. Digamos, tener la especialización, ¿tuvo cambios en la forma en la que ejecutabas el trabajo? ¿Tuvo cambios económicos, algún aumento de sueldo? ¿Tuvo algún reconocimiento? Lo mismo que cuando te graduaste de pregrado. Te graduaste, recibiste el diploma especialista y ¿qué tuviste en ese trabajo? Pero yo no seguía con el mismo trabajo. Ok. El, el tema se agudiza porque no sé si te acordás que en esa época el petróleo un día tuvo hasta valores negativos. Sí. Listo, bien. Eso, bueno, eso fue un tema temporal. Cuando se cierra la bolsa, pues sí, tenía un valor, obviamente, pero eso afectaba mucho a los proyectos como en los que yo estaba. Aún así, yo seguía trabajando, pero en agosto ya el proyecto no da para más. A mí, a mí se me acaba el contrato el 9 de agosto, el día que cumplo años, y me llegó un otro sí por 8 días. Yo lo firmé y a los 8 días me acaban el contrato. Cuando el administrador del contrato me llama, me dice que me lo acabó a los 8 días después porque no me quiere dar ese regalo de cumpleaños. Entonces, me salvé ahí. Luego, yo quedo sin trabajo agosto, septiembre. En octubre me llama el líder de Ecopetrol y me dice, Albert, hay un tema muy parecido para trabajar en Puerto Boyacá, que es la recepción de unos campos que están en comodato con una empresa india-china. Entonces tenemos que recibir esos activos, mirar cómo están, hacer evaluación. Y ya hablábamos el mismo lenguaje porque ya yo me había especializado, ya había pasado por todos los temas de gerencia de mantenimiento y confiabilidad, que es ahí donde da el giro. Entonces yo le digo que sí, que claro, que cuente conmigo. Entonces yo estoy pendiente, se abre la vacante, me postulo, pero eso sale hasta el 6 de enero. Es que me llaman y me dicen, listo, venga mañana exámenes médicos. Yo voy y empiezo con la otra empresa el 14 de enero, porque cuando yo hago los exámenes, ellos dicen, hay que hacer unos módulos y los contratamos. Y eran como 100 módulos. Pues era una cosa absurda, pero entonces, listo, los hicimos. Pero digo los hicimos porque casi todo el equipo de confiabilidad que estábamos en masa pasamos a hacer ese nuevo contrato por la experiencia. Y el 14 de enero comienzo con SGS, que son unos suizos que están en Colombia, que son muy famosos por tener laboratorios de medición, pero tiene una vertiente en oil and gas que se llama estudios técnicos. Entonces yo estaba con estudios técnicos y comenzamos a hacer la recepción de los activos que tenía Manzarrobar en Puerto Boyacá para recibirlos otra vez e incorporarlos a Ecopetrol, porque ellos los tenían como desde el 2004, si no estoy mal. Entonces había que mirar qué había, qué no había, cómo estaba la producción. Ya el trabajo era un poquito más técnico. Y estando con SGS, me gradué de especialista. Ya las materias las había terminado, pero la sustentación de la monografía y eso sí se dio fue en febrero y el grado en marzo. Listo, ahí seguiste en el trabajo nuevo, ¿cierto? Sí. Y bueno, te pregunto nuevamente, ¿te reconocieron algún cambio por tener ya la especialización? ¿Algún aumento de salario? ¿Consideras que a estas alturas, creo que la mayoría de los ingenieros busca especializarse? Sobre todo, yo lo recomiendo siempre, primero trabajen para que sepan en qué se volvieron buenos y luego especialícense, pero mucha gente quiere salir de una vez de pregrado a especializarse, también es válido. Eh, pero todo el mundo busca al fin y al cabo más, aparte del conocimiento que obtiene por la especialización, pues busca un incremento salarial. ¿Vos tuviste ese incremento salarial o no lo tuviste? Simplemente fue como el aprendizaje y el reforzar lo que sabías. ¿O Bueno, eso te dio a que te contrataran porque ya sabías? bueno, el hecho de haberme especializado aumentó la confianza entre los líderes de proyectos, ¿sí? Entonces ya me estaban perfilando como una persona que estaba interesada en el tema.
Los proyectos se negocian entre el cliente y contratista con unos pliegos, ¿sí? Para los pliegos de ese contrato yo calificaba para junior y en masa yo estaba en entrenamiento. Entonces yo tuve un aumento de sueldo bastante significativo, pero no tuvo nada que ver la especialización en ese caso, porque para que te la valgan uno tiene que estar graduado y yo no estaba graduado. Pero dado que ya yo venía trabajando con ellos y ya sabían qué era lo que había que hacer, yo apliqué y quedé como ingeniero junior. Sí, entonces yo no lo hice por plata, ¿sí? Es más, personalmente yo no hago las cosas por plata. Ese no es mi meta. Sí, para mí los temas materiales, sea cual sea, sueldo, casa, carro, viaje, lo que sea, para mí tienen que ser consecuencias, ¿sí? ¿Y las consecuencias de qué? Del crecimiento personal. Yo todo lo hice por crecimiento personal, porque yo en mi casa recibí ese ejemplo, porque mis metas era estudiarlo todo lo que yo más podía, ser el mejor sin competir con nadie, ¿sí? Para mí. Inclusive, aquí yo tengo que hablar de esto porque para mí es importante y es que yo a veces me sentía afortunado, con suerte y entre tantas cosas que yo veo y leo por ahí, leí algo acerca de que llamaban el síndrome del impostor y era que yo creía que todo lo que me estaba pasando era suerte, ¿sí? Y yo no, o sea, yo no digo que mi confianza personal estuviera minimizada, pero yo sí decía, uy, se dieron las cosas y no, cuando yo leí eso, me identifiqué y solo empecé a tratarme así. Yo dije, no, pero ¿por qué? Si yo soy la suma de mis buenas decisiones, acompañado también por dos libros que leí en la especialización, que un gran profesor de especialización recomendó y no tenía nada que ver con confiabilidad ni mantenimiento, era para la vida, ¿sí? Siete hábitos de la gente altamente efectiva, un bestseller, y La Meta. Ese libro también es muy bueno y es ahí donde uno se da cuenta que la importancia de las decisiones que uno toma en la vida. Bueno, y ahí bueno, son temas interesantes porque digamos que no todo es el aprender técnico, sino reforzar muchas partes de uno como persona que te ayuda a ser mejor profesional. ¿En qué punto estabas trabajando y dijiste, pues ya estamos en esto, ya terminemos y pongamos a hacer maestría? ¿En qué punto tomaste esa decisión? Que fue sorpresa para nosotros, fue como, te me arrancó la maestría Sí. y que te digo, incluso me impulsó a mí también para decir, no, no, yo tampoco me quedo atrás, venga para acá y pum, pum, también para estudiar la mía. ¿En qué momento arrancaste a hacer eso? ¿En qué momento decidiste, vamos a hacer la maestría en esto? Cuando yo estaba en la especialización, desde que empezó la especialización era el otro semestre ya no da el registro para la maestría, el otro semestre no la dan. Y bueno, así fue, así fue el primer semestre, el segundo semestre. El tercer semestre, hablando de términos de tiempo, pues cuando uno sustenta y eso, pues ya uno lleva más del año. Y a mí me preguntan, cuando yo sustento la monografía, me dicen que si a mí me interesaría estudiar la maestría. Pues yo dije que sí. Cuando yo me gradué de la maestría, como al mes, me llaman al celular y yo contesto porque yo conocía el número que era de la Secretaría de la Pontificia. Cuando yo contesto era el director actual de la maestría diciéndome que el proceso ya quedó registrado y que ya iba a empezar la corte 1. Me contó cómo era el plan de estudios, me contó cuáles eran los costos, que es un factor importante, y que si me interesaba. Yo le dije que sí. O sea, yo respondí y colgué y después pensé, yo por qué dije que sí. Entonces luego yo empecé a llamar con compañeros de trabajo que también eran especialistas y yo les preguntaba, ¿te llamaron? Sí, pero yo dije que no, sí, pero yo dije que no y pues todo el mundo dijo que no menos yo. Total es que yo empecé el proceso, yo de la pandemia, como yo sabía que eso iba a repercutir en algo malo, yo empecé a ahorrar mucho, mucho, mucho dinero, a gastar lo menos posible
Y entonces yo tenía un dinero ahorrado, más el aumento de sueldo. Entonces yo me metí, porque yo no solo pensaba, yo en el tiempo no pensaba porque a mí el tema del estudio me gusta, ¿sí? Ya ese tema me preocupaba el tema económico porque ya los costos son casi el doble del semestre de la especialización. Entonces, listo, me metí. Empecé y la primera clase aún fue virtual. O sea, todavía estábamos con rasgos de pandemia, pero en esa época, para mayo del 2021, ya se levantó la restricción de que ya no tienen que usar tapabocas en espacios abiertos. Y la universidad llamó a la presencialidad. Entonces yo alcancé a hacer el primer módulo introductorio virtual y ya luego sí la hice presencial. Entonces, ellos por temas logísticos, hicieron una encuesta, yo no participé, pero la encuesta con egresados fue que era mejor hacer una sola sesión al mes y no quincenales, porque los trabajos era más difícil pedir permiso. Entonces eran horarios muy extensos, jueves, viernes, sábados, eran casi 14 horas diarias, pero la metodología de aprendizaje que se utilizó en la maestría fue muy buena, ¿sí? O sea, no eran 14 horas de clase, eran debates, eran discusiones, el 80% de los estudiantes ya tenían experiencia laboral, entonces fue muy chévere. Entonces, Hiciste ya, qué pena te interrumpo, pero hiciste buenos contactos. ¿Te pareció que, yo siento que la diferencia de la virtualidad es que pues el contacto presencial con los compañeros, pues uno termina también, sobre todo los que tenemos esa personalidad, termina siendo amigos, termina siendo conocidos, gente que uno se rodea, gente que también lo inspira a mejores cosas, o que termina haciendo contactos para mejores trabajos o proyectos o demás. ¿Hiciste contacto de cómo te fue con ese tema? sí, bien, sí, yo considero que tengo buenas relaciones interpersonales y ahí, bueno, inevitablemente se van a hacer grupos, ¿sí? Estaban los grupos de Oil and Gas, los que no eran Oil and Gas, había una gente, por ejemplo, que era de ISAGEN, no recuerdo. Entonces, cada quien se hacía con su grupo, ¿sí? Yo siempre en mi círculo profesional en ese sentido, conocí gente que era gerente de mantenimiento para una empresa de cerámica, Cerámica Italia. Conocí otro que era gerente de mantenimiento para una termoeléctrica en los Llanos Orientales. En fin, sí conocí gente, sí me relacioné con gente, mantengo contacto y sí, en términos generales sí fue bien. En términos sociales fue muy bien las relaciones. ¿Y te sirvió la maestría? O sea, ¿sentiste aún más cambio después de haberte graduado de la maestría en el trabajo actual? Hay un cambio abismal, ¿sí? La especialización te tratan con cuidado, eh, te dan mucho tiempo para todo, y matemáticamente hablando, todo se maneja en tiempos discretos, ¿sí? De A a B, de B a C, y bueno, listo. Es un tema fácil matemáticamente de sacar adelante. Cuando uno entra a maestría, ya es otra cosa totalmente distinta. Ya estamos hablando de la correlación económica con la estrategia de mantenimiento, con la proyección, algo en temas de valores presentes netos, proyecciones financieras. Ya estamos hablando de que ya la confiabilidad no era en tiempos discretos, sino métodos lineales, no lineales, simulaciones de Monte Carlo. O sea, es más, si algo me extrañó es que yo en todo lo que yo estudié en la UIS, allá me enseñaron una operación que se llama modelo, que es trabajar con el residuo de una división. Y es para hacer números aleatorios. Entonces, los números aleatorios no es que yo me los invente, o cuando le damos a Excel, Excel no se los inventa. Hay una metodología para hacer números aleatorios. Y eso sirve para hacer simulaciones. Y eso le da valor a las simulaciones. Entonces, es un tema muy, muy, muy diferente. Es complejo. En un punto, la maestría se vuelve o profundización en ingeniería de confiabilidad o profundización en gestión de activos. Yo me siento a pensar qué hago y nadie te profundiza en ingeniería de confiabilidad por fuera. No hay diplomados, no hay certificaciones. Mientras que de norma ISO sí hay, y muchos. Entonces yo escogí profundizar en ingeniería de confiabilidad
y había una docente que trabajó en confiabilidad de Chernobyl, o sea, una cosa así muy minuciosa. Fue un módulo no, fue una etapa, fueron varios módulos muy, muy buenos. Entonces, es muy diferente. De la especialización a maestría hay un abismo técnico. Y ya en el tema del trabajo, del empleo, ¿sentiste cambios? O sea, en el ejecutar lo aprendido en la maestría, ¿sentiste cambio? ¿Te sirvió? ¿Consideras que ese aprendizaje valió la pena? Sí, claro. Definitivamente ya aquí sí se notó. Yo era estudiante de maestría cuando el contrato con SGS se acaba. ¿Sí? Eso fue en el 2022, eso duró 17 meses, 18 meses. Yo termino el 30 de septiembre con SGS y empiezo el 1 de diciembre de 2022 con esta empresa. Cuando yo comienzo aquí, yo comienzo en el nivel más básico en los ítems de servicio, ¿sí? No es malo, ¿sí? Pero ya yo tenía muchas más capacidades. Ahora, yo tengo que reconocer que la gente que estaba en los ítems de más nivel era gente muy buena. Entonces, yo no me siento con derechos adquiridos, yo sabía que yo tenía que demostrar de lo que yo sabía. Y estando en esa empresa, yo ya termino mis materias y empiezo con la tesis. A mí me pasó lo que le pasa como al 90% de los estudiantes de maestría, y es que empiezo la tesis el otro mes, el otro mes, el otro mes, y se pasa el tiempo, ¿sí? Y me enfoco mucho en el trabajo, enfoco mucho en mi vida personal para yo poder lograr lo que yo quería. A los 6 meses consigo el primer ascenso. La persona que hacía planes de mantenimiento le sale una oferta, pues, mejor paga, ¿sí? Él se va y la empresa ni siquiera abre convocatoria. El líder del proyecto en esa época me dice, Albert, vas para ese puesto, necesito que venga, bueno, yo estaba remoto, necesito que venga, vamos a hacer entrega del cargo, vamos a firmar los nuevos contratos, tal. Yo ahí tengo un nuevo puesto, un aumento salarial, y empiezo ya como el responsable de planes de mantenimiento. Y entonces, este era mi tercer trabajo donde hacía planes de mantenimiento. En la primera, ¿yo qué hacía? Miraba qué le hacían a otros equipos y lo replicaba. En la segunda, ya teníamos en cuenta algo que nosotros llamábamos el contexto operacional, es decir, cómo están funcionando los equipos, qué nos afecta, y vamos a hacer un plan de mantenimiento nuevo. Ya aquí eran planes de mantenimientos basados en riesgos, pero centrados en confiabilidad. Las normas cada vez van enfocadas en el riesgo, en proteger a la persona, en proteger al ambiente, en proteger la reputación, pero mantener el equipo disponible, mantener el equipo mantenible, que es otro tema que se aprende, y mantener el equipo confiable. Entonces ya las estrategias de mantenimiento cambian, y todo eso que yo estudié lo empecé a aplicar fue en esta compañía, ya en forma, o sea, a carta abierta. A mí antes me decían, póngale termografía a este motor. Ahora me dicen, ¿qué hay que hacer acá? Ahí sí cambió. Bueno, digamos que es un proceso largo desde que comenzaste a decidir, bueno, desde que decidiste tomar el camino de la ingeniería eléctrica hasta el punto en el que vas ahora. Digamos que todas estas charlas que empecé con esta idea del podcast, llamémoslo así podcast porque ni siquiera está, solamente está en YouTube, ¿cierto? La idea es que los alumnos de la universidad o demás recién egresados que lo quieran ver, pues conozcan un poco las historias de muchos colegas de ellos, ¿cierto? De cómo empezaron, de a dónde se perfilaron, porque la ingeniería eléctrica tiene muchísimos campos en los cuales trabajar. Y entonces me gusta que ellos sepan un poco qué camino pueden coger, porque uno recién egresado, lo sabes, no sabe qué hacer, o sea, no sabe por dónde coger, siempre quieres como buscar trabajo y en lo que salga, porque pues uno no sabe mucho, sabe lo básico, pero quiere explorar, quiere saber de qué es capaz. Y digamos que mostrar esos caminos, ¿cierto? El episodio pasado con Nicole Iluminación, ahora lo tuyo con mantenimiento, pues es chévere. Me gustaría, Albert, que ya para terminar,
nos des consejos a los estudiantes y a los recién egresados que están recibiendo apenas su cartón y buscando empleo, y los que están apenas comenzando la tesis, comenzando proyecto de grado, que ya están finalizando. ¿Qué consejos nos darías o les darías a ellos ya desde tu punto de vista? Listo, bien. Primero, la actitud es el 90% del éxito, ¿sí? Yo no sabía nada de lo que me han puesto a hacer, pero le puse actitud y yo considero que he hecho siempre bien las cosas, siempre he respondido técnicamente con lo que me piden, siempre salgo en buenos términos con mis superiores por la calidad del trabajo y por mi compromiso. Entonces, primero, actitud. Segundo, hay que salir y conocer el mundo laboral, ¿sí? Desafortunadamente, la universidad, no la UIS, todas las universidades te muestran es una ventana a un mundo de oportunidades, a un mundo de cosas diferentes. Yo no calculo conductores, yo no calculo puestas a tierra, yo no calculo nada, pero todo ese trabajo técnico me ha llevado a mejorar ciclos, a optimizar estrategias de mantenimiento. Hemos hecho optimizaciones hasta de $1.000.000 para campos de 700, 800 equipos. Es decir, hay un mundo afuera esperando con oportunidades y las oportunidades las toman quienes tengan el carácter de ir y enfrentarse. Todos salimos con lo básico, con mucha matemática, pero con poco conocimiento de un mundo exterior y hay que salir y enfrentarse. La invitación es que no tengan miedo, que tengan confianza en sí mismos y que siempre tengan compromiso. Es importantísimo. Listo, Albert. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este podcast, en este segundo episodio, que espero que sean muchos, y llamar a varios amigos, varios colegas nuestros que están metidos en muchos campos de esta ingeniería eléctrica. A resto de los que nos están viendo, los invito a que se suscriban al canal. Toca aprovechar la pausa de publicitarnos, suscríbanse al canal, que le den me gusta a este tipo de videos. Ya saben que cualquier pregunta que tengan para Albert la pueden hacer aquí a través de la caja de comentarios, que si quieren otro episodio con Albert para preguntarle más sobre confiabilidad. Por ejemplo, Albert ya nos ha ayudado con 2 proyectos de grado en la universidad, siendo tutor, hablando acerca de todo ese tema del RCM, de la confiabilidad en el mantenimiento. Nos ha ido bien con esos proyectos. Entonces, cualquier pregunta que nos quieran hacer, que le quieran hacer a Albert, pues aquí en la caja de comentarios. No siendo más, me despido. Albert, ¿alguna última recomendación, alguna última cosa que quieras decir? No, no. Yo ¿Todo creo que listo? ya todo listo. Si hay preguntas o algo, estamos pendientes y si alguien quiere profundizar en algo, pues cuadramos otra sesión y hablamos del tema. Listo, Albert. Muchas gracias. Nos vemos a todos. Chao. Chao, chao.